Pero para analizar en detalle cuál fue el argumento principal que tuvo el sector empleador en el Consejo de Salarios y Trabajo, está con nosotros a esta hora su representante. Don Rodrigo Gómez de la Torre, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el Telediario. Muy buenos días, Byron. Buenos días a todos los televidentes del día de hoy. A ver, creo que es importante reconocer que lo que se analizó realmente no fue nada subjetivo, fueron unas cifras claras y objetivas que teníamos en su momento y las cifras claras de cómo se ha venido moviendo la economía. Claramente usted lo ha dicho, una grave crisis económica agravada por la pandemia, no es provocada por la pandemia. Entonces, la situación del Ecuador ya es un tema de que tenemos problemas estructurales a los cuales hay que dar soluciones estructurales y no soluciones parche, como tradicionalmente se ha hecho. Había 9 componentes o 9 indicadores que les permitieron a las partes, trabajadores, empleadores y gobierno, analizar estas opciones para saber si o no técnicamente había la posibilidad de un incremento. De esas, entre algunas, es el costo de vida, la inflación, el nivel de productividad, entre otros, la canasta básica. Pero no convenció a los trabajadores y de lo que conozco van a hacer medidas de movilización y además presentar ante la Corte Constitucional algún tipo de recurso. ¿Qué opinión le merece a usted esto? A ver, yo creo que es importante reconocer que dentro del marco del Código del Trabajo, todavía no lleguemos al acuerdo 185, el Código del Trabajo determina de manera clara y explícita que la variación salarial dependerá de la resolución que se tome en acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Este paso lamentablemente no se cumplió porque no llegamos a un acuerdo. El siguiente punto dice, en caso de no llegarse a un acuerdo, se tomará la variación salarial en función de la inflación proyectada del año subsiguiente. Por ende, si la inflación proyectada del año subsiguiente es menos 1,01, la cifra más actualizada que disponemos, de hecho, la decisión ha sido completamente prudente porque si cumpliríamos a rajatabla el código, incluso hubiera habido que tomar una decisión sobre por un punto negativo, que no es lo más adecuado. Por el contrario, sostener el salario es técnicamente adecuado y es jurídicamente correcto. Bueno, mantener el salario en los parámetros que está, $400, pero el gobierno anuncia que habrá una compensación de $60 en el caso de los que están con empleo, que tienen esa suerte, y aquellos 300.000 más o menos, ha dicho el gobierno, que podrían recibir una compensación de unos $100 en el primer trimestre del 2021. ¿Cree usted que esto podría en algo tranquilizar al sector sindical? Realmente el sector sindical está muy preocupado y entendemos, sus representados son gente que tiene empleo. Entonces lo que nos preocupa a nosotros es lo que usted ha dicho. Curiosamente es quienes tienen la suerte de tener empleo, cuando lo que debemos trabajar en el Ecuador es para que más gente tenga empleo pleno y no solamente quedarnos con un grupo minoritario. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo pleno y allá es donde debemos apuntar, no solamente a políticas de Estado que busquen generar empleo, sino también reformas estructurales que permitan generar esas fuentes de empleo y llenar la mayor cantidad de espacios. Pero el empleo no se crea por decreto, el empleo se crea por producción y productividad. Y eso es lo que está restringido en el Ecuador. Y creo que es importante dejar puesto sobre el tapete que si tenemos un problema local, pues qué bueno que tengamos una apertura para que el día lunes próximo se firme el acuerdo de primera fase con Estados Unidos, porque eso nos puede generar incrementar exportaciones, y al incrementar exportaciones incrementamos producción y también podemos generar más empleo pleno. El gobierno ha anunciado también, o mejor dicho, el presidente lo dijo ayer en un encuentro con periodistas, con el ministro Ich,
que del 1,5 millones más o menos de desempleo que hubo en el momento más crítico de la pandemia, se ha recuperado el empleo y que hay ahora sí más o menos unos 500.000 desempleados. ¿Qué le dice el sector empresarial? ¿Qué le dicen sus colegas? ¿Efectivamente sienten que hubo una recuperación del empleo? ¿Hay sectores de la producción que han podido absorber mano de obra? A ver, hay ciertos sectores que han podido recuperar en algo lo que se ha perdido, pero hay muchas fuentes de empleo que desaparecieron. O sea, para mí un ejemplo importante es, primero, la gran cantidad de micro y pequeñas empresas que representan el 97% del tejido empresarial. Muchas de estas cerraron y se verá muy complejo retomar ese empleo, pero vemos que el contrato de emprendimiento, por ejemplo, puede ser una gran herramienta. Ya hay empresas grandes, como el caso de hoteles, por ejemplo, que han cerrado sus puertas y más bien ahí hay que ver ver que se reactive el sector y eso derivará en nuevos espacios de empleabilidad. No vamos a crear empleo por decreto y creo que es importante ver que el concepto de yo me cuido es un tema que debemos seguir propiciando porque obviamente las restricciones que se van a venir ya anunciadas para lo que son Navidad, Año Nuevo y probablemente se extiendan hasta Carnaval, va también a generar una contracción adicional. No va a haber el despegue del comercio, el despegue de la industria y el despegue del salario como en otros años sí ha ocurrido. El despegue de empleo como en otros años ha ocurrido en esa temporada. ¿Cree usted que efectivamente esta recuperación del empleo se pueda mejorar si es que el gobierno envía un paquete de reformas laborales al Código Laboral? Lo ha anunciado ayer el ministro. ¿Conoce usted cuál podría ser el espíritu de esta reforma? Consideraríamos que el espíritu de la reforma laboral que deba enviarse debe estar enmarcado primeramente en los acuerdos que ya se habían llegado a nivel del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, que no pudieron ser trasladados expresamente a través de acuerdo ministerial, como ya fueron los primeros acuerdos ministeriales de las nuevas modalidades. Sin embargo, el presidente también ha sido claro en decir, en función de cómo estas modalidades contractuales puedan desarrollarse, y que también entendemos que van a tener que desarrollarse en función de las realidades económicas, pues se evaluará que haya ciertas reformas que el Código desde hace muchos años está requiriendo. Tenemos que aterrizar a formas contractuales más aterrizadas a lo que está requiriendo el sector productivo y requiriendo la realidad y el pragmatismo del siglo XXI y no solamente a una visión errada o una visión arcaica de lo que fue el siglo XIX que derivó en el Código del año 38 del siglo pasado. Pero los tiempos de la Asamblea para el próximo año, porque entiendo que esto será a partir de enero, ¿le darán, sabiendo que además estamos en plena campaña o elecciones? Porque también depende mucho, al no ser económico urgente, quizás el cuerpo legal demore meses en aprobar. Creo que hay un tema de responsabilidad de la Asamblea. Obviamente estamos en un momento electoral y todo el mundo quiere ver qué ofrece el oro y el moro y baja el cielo y las estrellas, más bien ofrece bajar el cielo y las estrellas y luego con suerte nos dan una foto una foto y borrosa para ver que estemos bien. Pero yo creo que sí es importante reconocer que hay que pensar seriamente en lo que la clase política hace referencia. Muchas veces se utiliza esta frase, hay que pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Y ese tema creo que es un tema crucial en este momento. La Asamblea debería estar pensando en las próximas generaciones y no solamente en conservar la chamba para quienes están repensando en reelegir. Don Rodrigo Gómez de la Torre, muchas gracias. Un gusto, Byron. Muy buenos días. Gracias al representante de los empleadores ante el Consejo de Salarios y Trabajo a propósito de esta decisión tomada por el gobierno de no incrementar el salario mínimo unificado. 6:59 de la mañana. Al regresar, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, don Patricio Donoso, con él hablaremos sobre la ley de extinción de dominio que entrará ya en su fase final de debate y también lo que aprobaron el fin de semana en una maratónica sesión de la ley anticorrupción. Regresamos.